Durante los últimos 60 años, los videojuegos han formado parte de la cultura popular, siendo reconocidos en todo el mundo por ser un medio de entretenimiento bastante amplio y diverso. Desafortunadamente, los medios de comunicación han provocado una distorsión sobre cómo se perciben los videojuegos, haciéndoles creer a las grandes masas, padres de familia e instituciones que son malos para la sociedad, que son capaces de crear movimientos relacionados a la violencia y que deben de ser eliminados. ¿Realmente los videojuegos perjudican la vida de aquellos que los consumen? Nosotros somos el equipo número 8 y nuestro tema es... Ok, ahora hablaremos del planteamiento del problema. El objetivo de investigación fue exponer la situación que vivieron los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales con respecto a jugar videojuegos y llevar una vida académica estable. Nuestra investigación se basó en 3 puntos principales: conocer si los videojuegos afectan al qué tan violenta es la persona, saber la opinión sobre los estudiantes respecto a si consideran que los videojuegos aumentan la violencia, así como también la perspectiva de los medios tradicionales sobre los videojuegos. El propósito de este estudio correlacional es exponer la relación entre el uso de los videojuegos y la conducta del consumidor, basado en una encuesta hacia 96 personas de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC. El propósito de este estudio de caso correlacional es exponer el impacto que han encontrado los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales ante el uso de videojuegos en su desarrollo personal, y cómo les ha afectado tanto de manera negativa como positiva. Se realizará por medio de las variables dependientes y de control, siendo la variable dependiente el uso de videojuegos, y la de control el impacto en la conducta que han tenido o tienen. También, la perspectiva de los medios tradicionales ante los videojuegos y cómo les afecta. Conforme las respuestas de las encuestas, podremos denotar la magnitud del impacto que se le ha adjudicado a los videojuegos en los estudiantes universitarios de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Analizando y concluyendo los resultados, estableceremos las opciones de mayor viabilidad para demostrar de manera general y transparente el resultado final del estudio. Nuestra pregunta de investigación fue: ¿los videojuegos son tan perjudiciales para los estudiantes como se suele exponer en los medios tradicionales y en la sociedad? La investigación nos ayudará a despejar ese mal prejuicio que se tiene acerca de los videojuegos. Se tiene mal posicionado el uso de los videojuegos y se mantiene casi como un tabú en la sociedad, que los medios informativos, tal y como es la televisión, tergiversan la funcionalidad de estos. Los estudiantes de la facultad nos compartirán cómo es que han vivido este proceso desde la niñez hasta la etapa actual, qué desafíos se enfrentan durante toda esta travesía y, lo más importante, si en verdad los videojuegos llegan a repercutir de manera negativa en sus vidas. Y sobre todo, específicamente, en su vida académica. La presente investigación es viable ya que el equipo cuenta con los suficientes recursos humanos y económicos para realizar dicha investigación, ya que es posible realizar la encuesta de manera electrónica o presencial, en eso no hay ningún problema. Toda la información recopilada puede ser compartida al gobierno, logrando que estos datos puedan influir a nivel nacional y de esta manera se realicen actividades que logren hacer el cambio de conciencia. Hola, yo soy Alan y les voy a hablar acerca del marco teórico. Bueno, el juego es el medio mediante el cual el sujeto aprende a desarrollarse en sociedad. Estos instrumentos tecnológicos, videojuegos, son agentes transmisores de contenidos, reforzados de valores, actitudes y normas de control social, según Mead, que aportó una interesante teoría del desarrollo infantil y con gran impacto en la sociología. El juego organizado es el que permite aprender a captar los valores y las normas en las cuales el individuo se está desarrollando, como esto. Queda claro que estos medios pueden causar beneficios y prejuicios en el desarrollo cognitivo, social y conductual, no solo de los niños, sino también de los adultos. Se han desarrollado algunos de los efectos sociales negativos de los videojuegos, como por ejemplo una relación afectiva débil con los padres y personas de su misma edad, o incluso el reforzamiento de estereotipos sociales de tipo racial o sexual. Esto dicho por Dickman Christensen y Carol McLean en 2008. Siempre y cuando se mantenga la moderación, los videojuegos serán un medio de recreación provechoso y en algunos casos equiparable al placer de leer un libro o ver una película, ya que existen videojuegos ambientados en contextos históricos reales, los cuales conllevan a un exhaustivo proceso de investigación previa. Al igual que si se presentara una historia en cualquier otro medio y de la cual se pueden aprender unos cuantos datos que el usuario final desconocía. Para la determinación de la muestra, nosotros estábamos buscando algún grupo de estudiantes de la Facultad de Humanidades que les gustaran los videojuegos o por lo menos que les interesara.
pero no encontramos, así que decidimos optar por utilizar la página de la Facultad de Humanidades, la cual cuenta con muchas personas que lo siguen y nos iba a ser útil para realizar las operaciones pertinentes. Cuenta con 21.766 y también pues ya hicimos todas las operaciones con una confiabilidad del 95% y de error hasta de un 10%, y como resultado final nos salió de 95.62, lo cual redondeado nos daría de 96. En cuanto a las encuestas, a la piloto y a la final, sí hubo algunos cambios, algunas alteraciones que nos recomendó hacer nuestro experto que la analizó. Nuestro experto fue Fabián Arredondo Ponce, licenciado en Ciencias de la Comunicación, organizador de eventos relacionados a los videojuegos competitivos, miembro de la comunidad de videojuegos de pelea que se encuentra aquí en Tijuana, y pues tiene conocimiento en todo este rubro. Y lo principal que nos dijo fue que no definiéramos en sí que los videojuegos no son malos, que los encuestados, que ellos determinen si han sido malos o buenos en su vida diaria, y a partir de esas respuestas ya empezar a sacar nuestras propias conclusiones y pues generar las propuestas que igual vamos a presentar más adelante, pero sí, no determinar de que desde un principio que los videojuegos son malos. Tal vez esa era nuestra perspectiva de todo el equipo, pero no por eso tiene que ser la de los demás estudiantes de la facultad, y nos recomendó pues hacer esos cambios en diversas preguntas. Por ejemplo, ya en el cuestionario final nosotros estábamos evaluando todo con una escala del 0 al 10 y agregamos de qué tanto consideras que los videojuegos han aportado de manera positiva, esa misma pregunta pero ahora de manera negativa, y pues ya a partir de todas las respuestas que generáramos ya iba a determinar hacia dónde íbamos a querer ir, y pues más que nada exponer lo que estas personas piensan con respecto a la violencia en los videojuegos. Al final, ya que realizamos nuestra prueba piloto con 10 personas, la mayor parte de las respuestas sí coincidían con lo que esperábamos obtener desde un principio, pero ya sí le dábamos la posibilidad a las personas de que ellos mismos decidieran de si eran buenos o eran malos. Y a partir de estos resultados, pues ya íbamos a comenzar la aplicación de las encuestas a 96 personas. Y ahora nuestros resultados finales. En los resultados de las encuestas obtuvimos los siguientes datos. El 72.2% de los estudiantes fueron hombres, 25.8% mujeres y el restante 2% prefirió no decirlo. En el rango de edades, la más común fue de 19 años con el 32%. Respecto a qué tan fanáticos se consideran de los videojuegos, el 19.6% se identificó con un 7, el 15.5% con un 5 bastante regular, el 14.4% con un 8 y el 13.4% con un 10, siendo estos los porcentajes más altos. La siguiente pregunta fue, ¿qué influencia tienen los videojuegos en tu forma de pensar? Y los resultados variaron principalmente entre un 3 y un 5, como se puede ver en la gráfica. Realmente los videojuegos no afectan la forma de pensar de las personas de una manera significativa. ¿Qué tan violenta consideras que es tu forma de tratar a las personas? La respuesta más alta fue la opción 2, con el 33% de los votos. Sorpresivamente, hubo un 10. Siguiendo, ¿qué tanto consideras que los videojuegos te han aportado de manera positiva? El 17.5 votó por 8, el 18.6 votó por 6, el 16.5 votó por 5 y el número 3 y 7 estuvieron empatados con el 10.3. Contraponiéndose a la pregunta anterior, aparece ¿qué tanto consideras que los videojuegos te han aportado de forma negativa? El número 2 y 3 empataron con el 28.9%, seguidos del 19.6 que votó por 0, 7.2% votaron por 1, y de ahí en fuera no hay mucho que destacar. Siendo 0 nada cierta y 10 muy cierta, ¿qué tan verdadera crees que es la información difundida por los medios tradicionales, radio, televisión, revistas, etc., en relación a los videojuegos en general? El 23.7 votó por un 2, el 16.5 por un 4, y el 3 y el 5 estuvieron empatados con un reñido 15.5%. La novena pregunta fue, ¿crees que lo mencionado en los medios de comunicación acerca de la violencia que provocan los videojuegos en las personas es real? El 79.4% de los encuestados dijeron que no. La siguiente pregunta fue, ¿qué tan fuerte crees que es la influencia de los videojuegos en el comportamiento violento de las personas? El 24.7 respondió con un 5, el 21.6 votó con un 2, el 15.5 votó por 3, y por debajo del 10% se encuentran todos los demás. Finalmente, la última pregunta es, ¿consideras que las personas pueden jugar videojuegos que no sean dirigidos a su rango de edad? Donde el 60.8% fue sí, mientras el 39.2% dijeron que no. Un resultado un tanto sorprendente, a decir verdad.
Hallazgos más significativos. Primero que nada, hicimos la tabla de confiabilidad, que es el alfa de Cronbach, aplicándolo a 11 de nuestras preguntas, a lo que al final dio un resultado bastante positivo con .71. Nuestro alcance de investigación es correlacional, ya que nuestro objetivo principal es exponer, palabra clave de correlacional. Y hablando de la interpretación de los datos más importantes en base al cuadro SSP, encontramos lo siguiente. En este primer cuadro comparamos la pregunta número 5 con la pregunta número 4, conducta y la forma de pensar. ¿La forma de tratar a las personas de manera violenta se debe a los videojuegos? Claro que no, según el cuadro SSP. Otra comparación de variables con la pregunta 5 y la pregunta número 6, que es en base a la conducta y aportación positiva de los videojuegos. ¿El trato de las personas que juegan videojuegos hacia los demás no es favorable? Por su claro que no, todo lo contrario, es favorable. Y por último, pero no menos importante, la pregunta número 5 con la pregunta número 7, que igual es en base a la conducta y aportación negativa que tienen los videojuegos. ¿La conducta del maltrato hacia los demás es heredada por lo que se puede ver en los videojuegos? Claro que no, no se hereda una mala conducta al jugar videojuegos, según el cuadro mágico. Y como conclusión, en base a estos análisis, los videojuegos no forman un carácter negativo en los consumidores. Al contrario, propician un mejor desarrollo cognitivo y no involucra una realización de las conductas mostradas en los videojuegos para replicarlas en lo que vendría siendo en la vida real. Por lo que no se considera que el uso de videojuegos sea la principal causa que propicia la violencia. En resumen y en base a nuestros encuestados, los videojuegos no les propician nada negativo. A forma de conclusión, contestaré la pregunta de investigación. ¿Los videojuegos son tan perjudiciales para los estudiantes como se suelen mencionar en los medios de comunicación masivos y en la sociedad? La respuesta es no. Los videojuegos, de hecho, suelen ser bastante beneficiosos para nuestros encuestados, ya que el 71% de ellos mencionaron que aportaban de manera positiva a su vida. Por otra parte, el 79% de ellos mencionaron que no creen en la veracidad de la información que proveen dichos medios de comunicación. Por último, nuestros resultados de la interpretación de datos concluyen que no existe la relación entre la violencia de los videojuegos y la violencia conductual en los videojugadores. Nuestras propuestas van dirigidas a 3 diferentes asociaciones. La primera es la Asociación Mexicana del Videojuego. Esta dedica sus esfuerzos a promover el fortalecimiento y crecimiento de la industria del videojuego en México, impulsando el desarrollo e innovación de tecnologías, la promoción educativa, la difusión cultural del entretenimiento y el lanzamiento de nuevos títulos en México. Nos gustaría que esta asociación nos ayudara a promover a través de distintos medios de comunicación el lado positivo del consumo de los videojuegos. Se lo pediremos directamente a Diego Villaseñor, cofundador de Amexvid. En segunda instancia, nos gustaría acudir a la Secretaría de Gobernación, ya que esta tiene la capacidad de vigilar todo el contenido que aparece en los videojuegos distribuidos en México, además de poderlos clasificar para despejar la mayor cantidad de dudas al adquirir un título. Debido a esto, nos gustaría que la venta de videojuegos se regulara para aquellas personas que no son mayores de edad. Se lo pediremos directamente a Rabindranath Salazar Solorio, subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación y Asuntos Religiosos. Por último, nos gustaría acudir al Centro Cultural de Tijuana, ya que este tiene el compromiso de satisfacer las necesidades artísticas y culturales a través de programas que incluyen diversas manifestaciones artísticas y temas de la cultura tradicional y contemporánea. Nos gustaría pedir presupuesto para crear talleres donde los padres de familia tengan más cercanía con el mundo de los videojuegos y su contexto. Se lo pediremos directamente a Brenda Rodríguez, subdirectora de Promoción Cultural, de Difusión y Relaciones Públicas.